cuento que el día de hoy, 18 de octubre del 2021, nos toca desarrollar un tema que está dentro de nuestro programa, que es el sistema electoral. Habla del código electoral en Paraguay. Este tema, de soy sincera, dediqué aproximadamente un año de investigación en la cátedra de Derecho Electoral, pero no fueron suficientes para entender muchos de los contenidos que tienen, porque la letra de la ley taxativamente puede decir una cosa y la interpretación de la misma es otra, y en la práctica otra vez es diferente. Hoy, 18 de octubre, como les dije, nosotros tenemos que llevar adelante ese proceso de entender un poco lo que es el sistema electoral. Para eso tenemos la fuente del derecho, tenemos la fuente de las diferentes leyes que se fueron aplicando a partir de la era democrática. A partir de la Constitución del 92, rigieron, y más que nada en el 95 se legisló para tener un sistema electoral. Posteriormente se enmendó, por decir, o se modificó algunos artículos de esa ley 638, si no me equivoco. Ahora el profesor me va a corregir también. Para eso estoy, para seguir aprendiendo, porque la intención es justamente seguir aprendiendo de este sistema electoral. Tenemos en vigencia entonces más de una ley propiamente así que hacen al conjunto del sistema electoral en Paraguay. Se habla de proporcionalidad, se habla de sistema DOM, se habla de candidaturas independientes, se habla de colegiatura, se habla de diferentes términos que el profesor invitado nos va a ahondar más en este sistema electoral, porque como les dije, es demasiado complejo. Tenemos hoy listas abiertas, que también era un cuestionamiento. Anteriormente se le llamaba coloquialmente lista sábana. ¿Cómo se llevó adelante eso aquí en la realidad? Dando un poco así un breve resumen de todo lo que pude haber leído, estudiado, entendido, y todo otra vez es dinámico, porque se legisla, se lleva a la práctica, y en la realidad es una cuestión quizás diferente, o quizás como era la intención de la ley. Eso vamos a saber con el invitado que tenemos hoy. Ustedes le conocen al profesor, él ya es amigo de la casa, como les dije, pero me gustaría hacer una presentación como le corresponde y como amerita. Él es Néstor Fabián Paredes Salinas, abogado, historiador, notario, escribano público de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en docencia universitaria por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, ex asistente fiscal del Ministerio Público desde el año 2009 al 2013, ex asesor jurídico de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del 2013 al 2015, ex asesor jurídico de la Presidencia de la República del 2015 al 2018, ex asesor jurídico de gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados desde el 2019 al 2020. Actualmente se desempeña como asesor jurídico de la Dirección de Trámite Legislativo de la Cámara de Diputados. Fue delegado de curso y miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA y la Facultad de Filosofía de la UNA. Fue delegado de curso del posgrado de la docencia universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como delegado de curso de la carrera de asesoría legislativa del Instituto Técnico Superior Legislativo de la Cámara de Diputados
y también como delegado de curso de la Escuela Judicial. Ex conductor de programa radial y televisivo llamado Paraguay Eterno, emitido por Chaco Boreal de 1330 AM y por Paraguay TV HD, respectivamente, dedicado a la historia y a la cultura del Paraguay. Académico número de la Academia de la Historia y Geografía Militar y Paraguay. Docente universitario de la Cátedra de Historia Diplomática de la UTCD, coautor del libro Compendio de Derecho Administrativo Presidencial, temas jurídicos relevantes, inéditos y notorios de la asesoría jurídica de la presidencia en el año 2018. En el ámbito político es miembro titular de la seccional colorada número 371 de la Asociación Nacional Republicana en Villaliza, por 2 periodos consecutivos. Fue varias veces apoderado distrital, de local y miembro de la Junta Cívica del Tribunal Superior de Justicia Electoral en Villaliza. Con ustedes el profesor. Muchas gracias, profesora Natalia. Mientras voy a compartir mi presentación, bueno, vamos a hablar a grandes rasgos entonces de lo que fue este cambio, un cambio muy importante que se dio en el sistema electoral en nuestro país. La profesora Natalia dio brillantemente un resumen de lo que fue el sistema electoral. Fue mutando, fue variando, siempre cada vez más desde digamos, de un autoritarismo que se iba apagando en el 92 hasta una democracia ya casi plena como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Democracia plena en el sentido de que cada vez tenemos más libertades los electores para elegir a nuestras autoridades, y en un sistema de democracia representativa es donde nosotros debemos elegir a nuestros representantes. No podemos hacer lo que hacían los griegos hace miles de años, la democracia directa, que era que los ciudadanos mismos elegían y participaban en los actos de gobierno, ¿verdad? Eso, dada la población, el número que ha crecido tanto en la población en los países modernos, ya sea casi imposible realizar este tema de sistema de democracia directa. Entonces se opta por un sistema más democrático, donde hay mayor libertad, que es el sistema de democracia representativa. En 1992, como ustedes saben, se reformó la constitución vigente hasta ese entonces, que era la de 1967, en donde no existían varias instituciones que existen hoy. En primer lugar, no existía la justicia electoral como un órgano, digamos, un organismo que organiza, digamos que también juzga todo lo que son las elecciones nacionales, municipales, generales en nuestro país, sino también no existían una serie de normas. El código electoral era totalmente diferente, había menos partidos políticos, menos participación, estaban prohibidas las alianzas, o sea, no estaba autorizada por la ley la realización de alianzas, ¿no? Eso incluso después del 92 se crea, se promulga la ley 635 de 1995, que es la que organiza más o menos la justicia electoral orgánicamente, cómo estaba estructurado, las funciones y todo eso, ¿verdad? Los juzgados electorales, las fiscalías electorales, cómo estaba dividido ese organismo, que para nosotros era totalmente nuevo. Nunca antes habíamos tenido justicia electoral en nuestro país, ni tampoco un tribunal superior de justicia electoral. Eso nace con la Constitución del 92 y recién se reglamenta en el 95. Y en el 96 aparece la ley 834, que crea el código electoral, que vamos a ir viendo, ¿verdad? La mayoría ya manejamos como los términos que utiliza el código electoral, el proceso de escrutinio, el proceso de votación, el procedimiento de elección en sí, ¿verdad? Que sería la instalación de las mesas, incluso antes
proceso de las campañas electorales, cuando empiezan las propagandas. Todo eso se reglamentó muy bien en el Código Electoral de 1996, que es la Ley 834. Esa ley sufre varias modificaciones a través del tiempo, y una de las últimas modificaciones más importantes fue la del 2019, que vamos a ver ahora, con la ley que habilita el desbloqueo de listas cerradas. Y así como dice nuestra presentación, vamos a hablar sobre el sistema de listas, y dentro del sistema de listas hablamos otra vez sobre las listas cerradas, desbloqueadas, de representación proporcional para cargos pluripersonales. Ese es el nombre técnico de lo que hoy llamamos lista desbloqueada, cerrada desbloqueada, o también se lo llama como voto preferencial. Y esto ocurre solamente en las listas pluripersonales, o sea, en la conformación de juntas, o también la conformación, lo que vamos a ver también en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las juntas departamentales, y todo, digamos, donde existan cuerpos colegiados que puedan ser electos por la gente, por el pueblo, no solamente por el pueblo, sino también por las comunidades, en el caso de los municipios, y esto también debe ser aplicado a las diferentes instituciones intermedias, por ejemplo, a los centros de estudiantes, a las cooperativas, a las asociaciones, porque como es una ley, y una ley tiene que ser de carácter general, debe aplicarse a todos los organismos en donde sean susceptibles de elegir representantes. Vamos a ver algunos conceptos para fijar las ideas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la lista cerrada y bloqueada. Este era el sistema anterior al 2019, lo que conocíamos como la lista sábana. Como bien lo dijo la profesora también hace un momento, este era el sistema común que mucha gente, muchos partidos estaban atados, ¿verdad? Y no se podía cambiar porque había, digamos, que un poder, un cierto poder fáctico que le convenía a este sistema. La lista cerrada y bloqueada, como le dije, es el sistema anterior, donde el elector únicamente puede votar por la lista como se la presenta, y el orden de los candidatos es invariable. O sea, el elector no podía variar el orden de los candidatos del sistema anterior. El sistema actual, donde que estamos viviendo, que estamos inaugurando prácticamente este año en la práctica, es el sistema de lista cerrada y no bloqueada, o desbloqueada también se lo conoce. El elector vota por el partido, pero tiene derecho a un voto preferencial variando el orden de la lista. Vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando cada uno de estos conceptos, cada una de las palabras, el verdadero sentido y alcance de estas palabras. Y la lista abierta. El elector puede elegir a candidatos de listas distintas. Panachais se llama en el sistema anglosajón especialmente. Esta lista Disculpame abierta que te interrumpa. Sí, Disculpame, ahí puntualmente nomás. ¿Cómo no puedo dar un ejemplo nomás ahí de el elector vota por el partido, pero tiene derecho a un voto preferencial variando el orden de la lista? Disculpame que te interrumpa, yo no sabía cómo iba a hacer, pero quiero saber nomás un ejemplo concreto, ¿cómo sería eso? claro, sin problema. Si vos votás, vos podés votar solamente por un partido dentro de la lista de concejales, por ejemplo, que es lo que hubo ahora, ¿verdad? Votás por la lista 7, vamos a poner. La lista 7 ya te da una opción. Si votaste en Asunción, tenés de 1 al 24, hay 24 escaños en Asunción. La lista 7 que vos votaste te va a desplegar unas opciones de 1 al 24. Y de esas, de 1 al 24 tenés que elegir un voto preferencial, un candidato a concejal. No importa que esté en el número 1 o que esté en el número 20, 24, 17, en cualquier orden. Y una persona que vos le elegiste va subiendo de acuerdo a los votos que obtenga. Que obtenga primero la lista del partido y después el orden que obtenga cada persona, cada candidato de esa misma lista.
Vos podés votar dentro de la lista, ahí podés modificar el orden, pero una vez nomás podés votar. Una opción nomás podés votarla, una sola persona podés votar. Y cada vez que esa persona obtenga más votos, va a ir subiendo. Va a ir subiendo. Vamos a ver con algunos ejemplos que tenemos, ¿verdad? Más adelante. Pero ya que me hiciste esa pregunta, estamos adelantando un poco, ¿verdad? Lo de la lista abierta, como dijimos, nuestro país no tiene lista abierta. Esta es una frecuente, pero muy común, una equivocación común, digamos, ¿verdad? Porque dice que nosotros ahora tenemos listas abiertas. En realidad nosotros no tenemos listas abiertas, tenemos listas cerradas y desbloqueadas. Porque en la lista abierta incluso podemos elegir personas de diferentes partidos. Para la lista de concejales, por ejemplo, hay un universo de personas y yo puedo elegir, por ejemplo, uno del Partido Colorado, otro del Partido Febrerista, otro del Partido Liberal, hasta completar un cupo. Puedo elegir hasta 4 opciones preferenciales. Y ahí sí es abierta porque yo puedo elegir de diferentes partidos. Es otro sistema que nosotros no tenemos. Mucha gente confunde nuestro sistema. Dice, sí, ahora que tenemos lista abierta, tal cosa, tal cosa. En realidad no es lista abierta. Y con los ejemplos que vamos a ir dando a través de la presentación, a lo largo de la presentación, vamos a ir familiarizándonos con los conceptos, ¿verdad? En América Latina, los países que aplican estos diferentes sistemas, la lista cerrada y desbloqueada, en este momento aplican Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Nicaragua y Uruguay. Y Paraguay hasta antes del 2019, ¿verdad? Los países que aplican las listas cerradas y no bloqueadas, o sea, cerradas y desbloqueadas, son Brasil, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Paraguay a partir del 2019. Listas abiertas, totalmente abiertas, Honduras y Ecuador, y un sistema mixto del sistema venezolano. Las listas abiertas generalmente se utilizan en el sistema anglosajón, o sea, en Europa. En Inglaterra y en Estados Unidos especialmente. Y ustedes sabrán que vamos a ir desarrollando también eso a medida que vamos con la presentación. Los países europeos tienen un sistema parlamentarista. Nosotros los países latinoamericanos, o los países que tenemos en la tradición romanista del derecho romano, tenemos un sistema presidencialista. Elegimos al presidente de la República. Los sistemas europeos, casi todos los países europeos no eligen presidente de la República. Ellos eligen un parlamento y el parlamento es el que elige al primer ministro. Algunos tienen presidente de la República, los que no son países monárquicos, pero ese presidente de la República no tiene el poder que tiene acá, comparativamente el presidente de la República de algún país sudamericano. O el presidente de la República de Estados Unidos. Es prácticamente un jefe de Estado que no tiene poder de acción. El primer ministro en Europa, el que tiene la lapicera, tiene el poder ejecutivo. Bueno, la aplicación. En Brasil se elige una sola preferencia. En Perú se eligen 2 preferencias. Se hace el voto preferencial y pueden elegir 2 candidatos de cada lista. En El Salvador se eligen preferencias entre una y la cantidad total de los candidatos que tenga la lista. En Paraguay, como dijimos, se elige una sola preferencia también. En Brasil se dispone de urnas electrónicas. Perú, Salvador, Colombia, se aplicará un solo cargo en cada elección. Estos países no se realizarán elecciones internas partidarias. Nosotros, a diferencia de ellos, sí aplicamos en la interna. Como dice ahí, Paraguay se aplicará, o sea, ya se aplicó en las elecciones internas y generales para todos los cargos pluripersonales. Sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales. Es el nombre técnico, digamos, que le da la ley. Bastante complicado si no estamos familiarizados con los términos, ¿eh? Y el número de ley es la ley 6318 que modifica la ley 834/96. Y esa ley se llama
ley que establece el Código Electoral paraguayo, que fue modificado a la vez por una ley de 2007, y, o sea, varias modificaciones sufrió, ¿verdad? Y al final lo que se modifican son varios artículos, ¿verdad? En donde se establece e incorpora el sistema de listas cerradas desbloqueadas para representación proporcional para cargos pluripersonales. Es el nombre técnico, digamos, de la ley. El artículo 1 dice, modifícanse los artículos tanto del Código Electoral. Y esto no le quiero leer tanto porque la primera parte vamos a leer, sí, que establece cuáles son las candidaturas que deben elegirse por este sistema. Y son, como dijimos, las listas pluripersonales, o sea, las listas colegiadas, donde existen cargos que se deben elegir desde los partidos políticos, para empezar con las internas, y después hay elecciones a nivel ya sea departamental, municipal o general. Los convencionales constituyentes, senadores, diputados, parlamentarios de Mercosur, esto probablemente ya a partir del siguiente periodo no se va a aplicar, porque los parlamentarios de Mercosur ya no van a ser electos por el pueblo, ya van a ser solamente electos directamente por los senadores y diputados. Ya no van a ser, ya no va a tener ese gasto que se tenía en pagarle sueldos del Estado, sino que van a ser los propios, entre los senadores y diputados van a elegir los representantes que nos representen en el Mercosur, para la redundancia, ¿no? Miembros de juntas departamentales y municipales, o sea, los concejales departamentales y los concejales municipales también son electos. Serán electos en comicios directos sobre la base del sistema proporcional en listas completas, cerradas y desbloqueadas. No quiero leerle todo por esto porque es muy largo. Sí, lo que quiero hacer es por lo menos un pequeño ejercicio. Si tienden, si tienen la capacidad por lo menos de seguirme, les voy a agradecer mucho porque es un poco técnico, ¿verdad? Es más matemática que derecho, lo que vamos a hablar ahora. Más de matemática que derecho. Este sistema se llama el sistema DOM. Algunos lo pronuncian como de home, pero es más conocido como el sistema DOM. Se ordenan de mayor a menor en una columna de cifras de votos obtenidos por las listas, dice, ¿eh? Se divide el número de votos obtenidos por cada lista por 1, 2, 3, hasta formar tantos cocientes como escaños para repartir existan conforme al siguiente ejemplo. Ahí dice, hay 4 o 5 columnas, ¿verdad? La primera dice división por lista A. Vamos a suponer que es un partido. Partido A, partido B, partido C y partido E. D y E. El partido A tuvo 168.000 votos. Entonces se lo ubica en la primera, todo lo que tuvieron más votos de orden decreciente. Primero los que tuvieron más votos hasta los que tuvieron menos votos. El partido B 104.000, el partido C 72.000, el partido D 64.000 y el partido E tuvo 40.000 votos. Eso supongamos que hay 4 escaños, 4 espacios a concejales que tenemos que repartir. Si ustedes tienen una calculadora, van a poner 168.000 dividido 2, porque lo que dice ahí es, en el inciso B dice, se divide el número de votos obtenidos por la lista, por cada lista, por 1, 2, 3, etcétera, hasta formar tantos cocientes como escaños para repartir existan. Bueno, ahí 168.000 vamos a dividir entre 2 y nos da 84.000. En la segunda columna dice luego 84.000. Si dividimos 184 o 168.000 dividido 3, nos da 56.000. Y así. Si dividimos 168.000 por, o sea, dividido 4, nos da 42.000. Y así se va
dividiendo, ¿verdad? Entonces, si 168.000 es la mayor cantidad de votos, entonces el partido va a ocupar una banca. La primera banca va a ocupar el partido A o la lista A, ¿verdad? El segundo escaño va a ocupar la lista B. ¿Por qué? Porque tuvo 104.000 votos. 104.000 votos tuvo el partido B. Entonces va a ocupar la segunda banca. La tercera banca va a ocupar el partido A otra vez, porque 84.000 es más que 52.000 y que 56.000. ¿Dónde están ahí? En la columna 2, la columna 3, ustedes van a tener que ir dividiendo. En la columna 1 están los votos que tuvieron, y en la columna 2, 3 se divide por el número de escaños. Y así se van ocupando. Es digamos que una operación matemática y técnica que se hace proporcionalmente al voto emitido por cada partido. Vamos a ir desarrollando a la medida que vamos avanzando en la presentación también, para entender mejor. El inciso C dice: las bancas o escaños se atribuirán a las listas que hubieran obtenido cocientes mayores en el cuadro, obteniendo un orden decreciente. Siempre se va dividiendo del 1 hasta el 4. Si son concejales del interior, del 1 al 12, por ejemplo. Y si son Asunción, del 1 al 24. La cantidad de votos total hasta que se cubran todos los escaños. D dice: cuando en la relación de cocientes coincidieran dos correspondientes de distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido. Y si subsistiera el empate entre listas, se resolverá por sorteo. En el caso de empate, ¿verdad? En caso de empate entre, por ejemplo, la lista B y la lista C, en el último lugar se tiene en cuenta el que tuvo mayor cantidad de votos. Y si a pesar de eso tenían luego igual voto, entonces se hace por sorteo. Ese sorteo es muy complicado porque está en juego un escaño para una candidatura, ¿verdad? Se tiene que hacer en el juzgado electoral. El voto preferencial emitido a favor de cualquiera de los candidatos de la lista se computará también para la lista de candidatos suplentes, conforme con la propuesta formulada por el partido, movimiento, concertación o alianza política. O sea, la lista de suplentes, el suplente en nuestro sistema, el suplente no le sigue, no le sigue al titular. La lista de suplentes sigue siendo desbloqueada, sigue siendo bloqueada, perdón, sigue siendo cerrada. El suplente no se mueve. Si es de 1 al 12, se quedan ahí, eso de 1 al 12. Solamente los titulares son los que se pueden mover de posición dentro de la lista. Los suplentes no. Los suplentes se quedan así, petrificados, cerrados y bloqueados, y no se pueden mover. Y tampoco le pueden seguir al suplente. Por eso no existe eso de que fulano de tal es mi suplente, dicen algunos diputados, algunos senadores. En realidad el suplente es el que figura número 1 de la lista de ese partido, es el que va a ser su suplente si es que alguna persona, un diputado, un senador o un concejal sale. No puede decir fulano de tal es mi suplente porque yo entré número 5 y el suplente número 5 de fulano de tal. No, en realidad es el número 1. Y así se van completando a medida que van saliendo los titulares. Después dice: el presente sistema de votación y asignación de bancas o escaños para cargos electivos de cuerpos colegiados será de aplicación obligatoria en las elecciones internas de los partidos, movimientos políticos u otras organizaciones similares y en las elecciones generales. O sea, en síntesis nos dice que se va a aplicar tanto en las internas como en las generales. Este procedimiento será utilizado también con carácter obligatorio en las elecciones de candidaturas pluripersonales en las organizaciones intermedias. Es lo que le había dicho, que no solamente se aplica para la política nacional, departamental o comunal, digamos, sino también se aplica a todas las organizaciones intermedias. ¿Qué es la organización intermedia? Puede ser un centro de estudiantes, puede ser una cooperativa,
puede ser una asociación, un club deportivo o toda organización que puede ser privado también, pero que exista una lista, o sea, una junta o una comisión directiva de carácter pluripersonal, que es una lista colegiada. Varias personas integran un mismo estamento, entonces se aplica también este sistema, o sea, debe aplicar este sistema. Para el efecto deberá disponer la utilización del sistema de voto electrónico, incluido el sistema de voto electrónico que expida la versión impresa del voto emitido por el elector. La que acto seguido debidamente firmada por las autoridades de mesa será depositada por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o boletines de las cuales deberán quedar debidamente resguardadas. Lo que dice aquí básicamente es que, no sé si algunos van a recordar, en el año 2006 se aplicó por primera vez el sistema de voto electrónico en nuestro país, que en realidad sí era una urna electrónica. El sistema de ahora en la máquina no se llama urna electrónica porque no almacena los votos, no almacena. Y había un problema constitucional con el tema de la urna electrónica del 2006, porque la Constitución decía claramente que el escrutinio es el conteo de los votos. Cuando finaliza la votación se hace el escrutinio. Decía que el escrutinio necesariamente debía ser público. Y con el sistema de urna electrónica no podía hacerse ese sistema porque no imprimía el voto y no podía mostrársele a la gente cómo fue el sentido del voto de la persona. No podía contarse, o sea, no podía hacerse el escrutinio público. Después se ideó este sistema que es, estas máquinas son brasileras, el software ya evidentemente es paraguayo, pero la máquina, la tecnología, el hardware, digamos que es tecnología brasileña. Es el Paraguay o la justicia electoral alquila de Brasil estas máquinas electorales para el proceso eleccionario. Y el software, digamos que el sistema operativo que se utiliza, sí es ya digamos que de técnicos paraguayos que crearon ese sistema, ¿verdad? La emisión de votos. Para cargos unipersonales, el elector seleccionará la organización política de su preferencia apretando la pantalla del partido correspondiente. El cargo unipersonal por excelencia sería el presidente de la República o el intendente. Una persona, solo una persona. En ese caso no hay problema, el sistema no varió. Lo que varía es que el sistema sea con máquina digital, o sea, con máquina electoral. Entonces, apretar el número del partido y le elegí ya el intendente. No hay mucho problema ahí, porque es unipersonal. Cuando son cargos pluripersonales, empieza, digamos que, la novedad. Este es el caso, por ejemplo, de candidato a intendente, ¿verdad? Yo voto por la lista 9, presiono evidentemente con la pantalla táctil con mi dedo y me selecciona ya la lista. O sea, me selecciona el candidato. Me selecciona, ya voté por ese candidato. Pero ¿qué pasa cuando la lista cuando es un sistema de lista o de personas que deben integrar un cuerpo colegiado? Y ahí empieza entonces lo novedoso. Las listas cerradas desbloqueadas. Los votos válidos pueden ser para un candidato cuando el elector opte por seleccionar un nombre o número en particular dentro de la lista del partido. En este caso, el voto también se computará para la organización política correspondiente al candidato y al candidato específico. Este es el caso ya de la urna, de la máquina electoral. Entonces, yo voto, vamos a ver, por la lista 75. Voto por la lista 75 candidatos a Junta Municipal, candidatos a concejales. Entonces, voto ya primero por el partido. Voto ahí, 75,
presiono y se me despliega la lista de concejales de esa misma lista. En realidad acá tendría que haber estado numerado, ¿verdad? De 1 al 24. De 1 al 24. Pero la numeración es solamente para guiar, para saber la ubicación de dónde está mi candidato o qué opción es mi candidato. Si yo quiero votar por el último que está allá, Julio Romero se llama, yo voto por él. Julio Romero. Y a medida que Julio Romero tiene más votos, él va subiendo. En vez de quedar número 24 como estaba en la lista, va subiendo hasta poder convertirse en número 1 si tuvo más votos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero primero se vota por la lista del partido que es para el sistema DOM, y después se vota por el voto preferente o el candidato preferencial dentro de esa misma lista, dentro de ese mismo partido. El escrutinio de mesa es el conteo, ¿verdad? Para cargos plurinominales determina la cantidad de votos por partido. ¿Cuántos votos? Primero se cuenta cuántos votos tuvo el partido, movimiento, alianza o concentración. Y después se establece la cantidad de votos preferenciales por la lista de los candidatos que la conforman. En realidad esto ya no hace falta hacerse, digamos, en este sentido que establece acá esta presentación, porque la máquina ya directamente cuenta. O sea, se descargan las papeletas que estaban en la urna convencional, que era la urna de plástico, la urna de plástico transparente. Se sacan todas las papeletas y se hace, habrán visto ustedes, tiene un código de barras, tiene un chip, el boletín. Se acerca eso a la pantalla a la pantalla de la máquina electoral y lee el chip y hace un sonido. ¡Pup! Dice, ¿verdad? Como el lector de código barra del supermercado, y va contando. Y a medida que va contando, ya va ordenando automáticamente quién tuvo más votos dentro de esa opción. ¿Cuál fue el concejal que tuvo más votos en orden ascendente y decreciente, digamos, ¿verdad? Y ya va ordenando automáticamente. Esa es una de las mayores ventajas que tiene este sistema, el sistema de la máquina digital, la máquina electoral electrónica, que el resultado se tiene, pero con muchísimo tiempo de antelación comparado con el sistema anterior de papeletas. Se podría estar hasta las 10 de la noche, por ejemplo, en unas elecciones municipales que terminan a las 5 de la tarde, sin conocer todavía el resultado, ¿verdad? Pero con este sistema electrónico eso facilitó muchísimo, prácticamente se acortó al doble el tiempo de duración de este proceso, esta etapa del proceso electoral que se llama escrutinio. Dice, este procedimiento de escrutinio se deberá realizar en elecciones nacionales para senadores, lo que dijimos, senadores, parlamentarios de Mercosur hasta el periodo pasado, los diputados, miembros de juntas departamentales, y en elecciones municipales para las juntas municipales, para los concejales municipales. Este es el expediente electoral. Ustedes sabrán que lo que se denomina acta o padrón electoral que tiene cada miembro de mesa, que son el presidente de mesa y dos vocales, vocal 1 y vocal 2, que son propuestos por los partidos políticos que van a pugnar en esas elecciones, ¿verdad? El expediente electoral está compuesto de diferentes partes, digamos, ¿verdad? En primer lugar, está el acta de instalación, el acta de apertura. El acta de apertura tienen que firmar los miembros de mesa, los que fueron electos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los veedores? Los veedores son las personas que, digamos que los observadores de cada partido. Cada partido tiene la posibilidad de nominar un veedor por mesa, por más que ya tenga un miembro de mesa de ese mismo partido. Puede designar un veedor que puede observar y puede dar digamos que los criterios que él necesite, que él pueda medir o que él pueda decir si algo está mal, puede centrar algo en un acta de incidente, puede llamar al apoderado si él considera que se está haciendo algo mal o algo indebido. Entonces el observador o el veedor sirve prácticamente para eso.
Acta de incidente, sustitución de miembro de mesa. Este es en el caso de que, por ejemplo, no se presenten los miembros de mesa, porque eso ya antes, días antes, ya se sale una lista, una grilla que es firmada por el juez electoral. El juez electoral de la jurisdicción del local de votación saca una lista, fulano de tal. Si Néstor Paredes fue nominado presidente y Néstor Paredes no fue a la hora indicada al local de votación, entonces se le debe sustituir por el suplente. Y ahí se completa. Ausente, fulano, nombre y apellido. Asume fulano de tal en su lugar, ¿verdad? Y firma el presidente de la Junta Cívica o su delegado. Esto ocurre en la instalación. A, dice ahí arriba. A, en la instalación. O B también puede ocurrir durante el sufragio. Antes que empiece las elecciones ya hay una sustitución, entonces en la instalación. Y cuando empezó la votación o empezó el sufragio, se completa eso durante el sufragio. Y puede haber también durante el sufragio, 2 casos o 3 casos pueden haber. Y también puede haber durante el escrutinio. Esa persona se puede sentir mal, se puede enfermar, le puede dar, digamos que se levanta sin avisar, también puede ocurrir el caso. Entonces no se puede suspender la votación en una mesa por el solo hecho de que una persona que está como miembro de mesa se levanta. Se la sustituye y continúa la votación. Pero es necesario completar estos requisitos para que no se anule la mesa en su caso. El acta de incidente al voto ciudadano es cuando dice ahí, se funda en qué, dice acá. Es un acta que se firma a las tantas horas ante los miembros de mesa receptora de votos se presentó oposición a la votación del ciudadano. Y se anota ahí en el recuadro, nombre y apellido, el ciudadano que se presentó. Y se funda en que yo me opongo a que él vote. ¿Por qué? Su cédula es presumiblemente falsa, que es un delito electoral. Su cédula se halla visiblemente adulterada. Después otro caso dice, sus datos difieren manifiestamente de los del padrón. Y otra causa. Entonces, se vota. Dice, el escrutinio fue presentado por el veedor tanto. ¿Quién fue el veedor que dijo que se opuso para que no vote esa persona? Y dice, analizada la causa alegada, los datos del padrón y demás documentos, votaron los miembros de mesa y resolvieron aceptar la impugnación negando el voto al impugnado o rechazar el incidente autorizando al impugnado a votar. ¿Qué es lo que se hace acá? La mesa, los miembros de mesa, que es la máxima autoridad dentro de esa mesa, son los que votan si es que realmente se vota para que el ciudadano emita o no su voto. Porque en el caso de estos supuestos que leímos, que tiene cédula falsa, que su dato no corresponde, que no es la persona, que es su hermano, o sino que ya votó, ya que tiene el dedo entintado, entonces no puede votar, ¿verdad? Todo eso se hace constar en acta, en ese expediente electoral. Porque si es que no se hace constar en acta, eso prácticamente no tiene validez. Se debe necesariamente hacer constar y los 3 miembros de mesa deben firmar. El acta de incidente común, que hubo mucho en estas últimas elecciones, fue la introducción de aparatos celulares en el cuarto oscuro, que está prohibido ya por una ley especial. Una ley que modificó también una parte del Código Electoral. No recuerdo bien el número de la ley, pero es una ley no muy vieja, creo que de 2011, algo así. Y se prohíbe el ingreso, dice, el ingreso de aparatos celulares, de cámaras y cualquier otro dispositivo que pueda grabar y que pueda vulnerar el secreto al voto. El voto es secreto, es un principio constitucional que está consagrado primero en nuestra Constitución y después en todas las leyes electorales. El derecho al voto y el secreto, la protección del secreto al voto se debe proteger. Entonces, sabemos que para qué filman o sacan fotos, ¿verdad? Porque los que van a vender sus votos tienen que
digamos que registrar por quién votó. Y después generalmente se les da una dávila, se les da dinero o otra cosa para que puedan cerrar, digamos, ese círculo de negociación que es ilegal, ¿no? Entonces, se completa acá el acta de incidente si es que se determinó, si es que se sospechó que una persona metió y sacó fotos de su celular. Y se dice, se completa como la otra acta anterior. A las tantas horas, tal día, en el local electoral tanto, se presenta fulano de tal y se comprobó que realizó tomas fotográficas con su aparato celular, marca Samsung, a tal hora, tal hora, tal hora. Entonces, se le niega el derecho al voto y esta acta firmada por los 3 miembros pasa a la justicia electoral, al juzgado electoral y puede tener consecuencias porque está penado eso, ¿verdad? Puede tener consecuencias, hasta puede ir preso, puede pagar una multa esa persona que hizo eso. El padrón, o sea, el expediente electoral está compuesto también evidentemente por el padrón. El padrón que esta vuelta por el tema, o sea, esta última elección, generalmente integraban cada mesa 200 personas estaban invitadas para votar. En algunos casos se aumentó hasta 300 personas por mesa. Pero como estamos viviendo todavía y ya saliendo, por suerte, también el tema de la pandemia, se habilitaron esta vez 400 electores por mesa. Y algunos de los electores tenían ahí al costado una foto, que es la última foto actualizada de su última cédula, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene un convenio con la Policía Nacional y el Departamento de Identificaciones. Entonces, cuando la gente se va a renovar su cédula, le sale la última foto con la cual renovó su cédula, aparece en el padrón. Y también otra novedad es, ya hace unos años se aplicó la ley de la inscripción automática. Entonces las personas que cumplen 18 años automáticamente se inscriben en el registro cívico permanente. Antes no era así. Antes las personas debíamos irnos a inscribirnos en el registro cívico permanente de nuestra ciudad, en el registro electoral de nuestra ciudad, donde vivimos, de nuestra jurisdicción, y ahí nos inscribían, ¿verdad? Pero ahora ya esa inscripción ya es automática y te inscriben en el domicilio que vos alegaste cuando renovaste tu cédula. Si dijiste que vivías en Villa Elisa, pero sin embargo vos tenías tu casa realmente en San Lorenzo, vos vivías en San Lorenzo, pero vas a votar en Villa Elisa, porque ese fue el dato, esa fue la dirección, el domicilio que vos diste en la Policía Nacional, en la dirección en el Departamento de Identificación. Este es el padrón, la casilla especial donde votan los miembros de mesa. Los miembros de mesa no necesitan, como ustedes sabrán, irse a votar en el lugar donde figuran, sino simplemente al final de esta planilla, ellos votan ahí y anotan y firman su número con su número de cédula. Y también los veedores pueden votar en sus mesas. El acta de cierre se completa cuando se dice a qué hora se cierra. En el caso de las últimas elecciones a las 17 horas y se cuentan los boletines. Si votaron 200 personas y encontraron 203 boletines, generalmente esos boletines, esos 203 son de los miembros de mesa que votaron. Entonces, si se encuentra un número superior de boletines, se rompe. Si se encuentran 206 boletines y nosotros con todos los votantes y los miembros de mesa sumamos 203 nomás, entonces 3 boletines son los que me sobran y al azar se rompe 3. 3 boletines se rompen, ¿verdad? Y si es que hay menos cantidad de la que se votó y se encuentra menos cantidad en la urna convencional, en la bolsa de plástico, entonces se hace constar nomás en el acta. Proceso de adjudicación de bancas. Distribución de bancas. La distribución de bancas entre los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones. Las bancas
serán adjudicadas a través de la aplicación del método DOM, considerando el total de votos recibidos por cada agrupación política. El total de votos es el resultante de la suma de votos preferenciales emitidos a favor de cualquiera de los candidatos. Acá, antes que nada, quería hacerle una aclaración, ¿verdad? Existe una diferencia entre partidos, movimientos, alianzas y concertación. Partidos son los que ya están constituidos, ¿verdad? Los que tienen una constitución ya. Y los partidos nuevos que quieren salir tienen un porcentaje de afiliados, un porcentaje mínimo que deben tener. Creo que es de 7.000 electores, algo así. Porque no es un número exacto, sino es una proporción de acuerdo a la cantidad de electores que existen en el padrón nacional. Requisitos, estoy buscando acá en el código electoral. Creo que es de 7.000. ¿Sí? 7.000 afiliados tienen que tener para que sea un partido político, ¿verdad? Movimientos no alcanza la cantidad mínima para ser partido político, entonces se convierten en movimientos hasta que puedan alcanzar la cantidad requerida y se transforman en partidos, ¿verdad? Entonces, cuando no tiene tantos afiliados como el requisito legal de los partidos, entonces se convierten en movimientos. Las alianzas solamente pueden hacerse entre partidos políticos. Solamente partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Colorado se puede aliar con el Partido UNAC, o el Partido Liberal se puede aliar con el Partido Febrerista. Pero el con movimientos no se puede hacer alianza. Se puede hacer concertaciones. El movimiento, por ejemplo, hay un movimiento Paraguay-Pajunace, que es un movimiento campesino, ¿verdad? Campesino. Es un movimiento porque no alcanza, como les dije, el mínimo para que sea partido. Por ejemplo, el Partido Liberal no puede hacer una alianza con ese movimiento porque la alianza solamente es entre partidos. Ahora, si quiero hacer una concertación, sí puedo hacerlo entre partidos y movimientos. Y un claro ejemplo es la Concertación Nacional Frente Guazú. La Concertación Nacional Frente Guazú está compuesta por varios partidos y movimientos políticos. Por ejemplo, el Partido País Solidario, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido PMAS, con movimientos sociales. Paraguay Paz Paraguay País Solidario, Participación Ciudadana, que son movimientos. Entonces, en el caso de las concertaciones, sí pueden hacerlo con movimientos políticos. Bueno, la distribución de bancas. Se aplica el sistema DON y se adjudican las bancas que corresponden a cada partido. La adjudicación de bancas. Cantidad de bancas adjudicadas por el sistema DON a cada agrupación y votos preferenciales recibidos por cada candidato. El orden en que ocuparán las bancas. Vamos a poner esto en un ejemplo para que entiendan mejor. Así un poco complicadito. Adjudicación de bancas. Para la definición de las bancas de cada agrupación política. Se adjudican las bancas que corresponden a cada agrupación política a los candidatos de más votos preferenciales que hayan obtenido sin considerar el lugar que ocupen en la lista respectiva. Adjudicación de bancas, votos preferenciales recibidos por el candidato. Determinación del orden en que los candidatos ocuparán las bancas. Acá les voy a poner un ejemplo para que entiendan mejor, ¿verdad? Esta fue, abajo dice elecciones municipales 2015, pero en realidad fueron estas últimas elecciones 2021. Hubo un error de tipeo. Esta fue la última elección, ahora del 10 de octubre, hace 10 días, menos de 10 días incluso, en donde se votaron para la lista de concejales. En la parte izquierda, donde dice síntesis, organización política, van a ver las listas. Las listas, solamente 4
en realidad, hablando exactamente con lo que le dije hace un momento, 3 partidos políticos metieron candidaturas y la lista 6 es una alianza. La lista 1, la ANR, metió 15 bancas, o sea, de 24 concejales metió 15, que representa eso el 62% de todos los votos. La lista 2, el PLRA, metió 5 concejales, 20% representa. La lista 8, Patria Querida, metió 3, y la alianza Encuentro Ciudadano, creo que se llamaba, no es Encuentro Nacional, es Encuentro Ciudadano, lista 6 metió una representante, que representaba el 4% de los votos. En total, la lista 1 tuvo 125,000 votos. Entonces, se hace en orden decreciente, del 1 hasta el 24, para ver quién va a ocupar la banca. Entonces, ahí se hace lo que le había dicho en el sistema, en el ejemplo anterior, donde usamos una calculadora. Y podemos volver a usarlo ahora, o con sus celulares. 125,891 figura, son los votos que emitieron por la lista 1. 125,891 dividido 2 te sale 62,945. O sea, ocupa otra vez la lista 2 el segundo lugar. ¿Por qué? Porque la lista 2 en total tuvo 40,000 votos. Y sigue dividir, 125,000 dividido 2 da 62,000 y sigue siendo más que la cantidad total que tuvo la lista 2. Entonces la lista 2 se queda más abajo. Y se vuelve a dividir. 125,891, que es la cantidad total, dividido 3, y te sale 41,963 y piquito, ¿verdad? Sigue siendo más que los 40,000 votos de la lista 2, entonces los 3 siguen siendo para la lista 2. Después se divide 125,000, o sea, 125,891 dividido 4 y te sale ya 31,472. Entonces, esos 40,000 votos son más ya que esos 31,000, entonces ahí recién entra la lista 2. Y así se van llenando. Pero siempre se divide por la cantidad total que tuvo el partido. Van a ver, en el puesto número 4 está la cantidad total de la lista 2, 40,000 votos. En el puesto número 6 van a ver la cantidad de votos totales que tuvo la lista 8, que es la lista de Patria Querida, tuvo 27,000 votos. Y eso se divide por 1, por 2, por 3, y así van sumando para saber cuántos concejales meten. En el puesto número 19 está la lista 6, Alianza Encuentro Ciudadano, que obtuvo 9,997 votos. Y así se van llenando. ¿Y quién ocupa en la lista 1, por ejemplo, que metió 15 concejales? ¿Quién ocupa ese puesto número 1? El que dentro de la lista del Partido Colorado tuvo más votos preferenciales. ¿Se acuerdan que cuando yo elegí, por ejemplo, una lista, después elijo al candidato? Entonces, cada vez que una persona, un candidato, un concejal en este caso, tiene más votos, se va más hacia arriba. Y eso se queda del 1 al 24, otra vez se quedan. Y en total, entonces, metió el Partido Colorado 15, y entonces los primeros 15 van a ser concejales, los que tuvieron más votos preferenciales. Y al final, traduciendo esto con nombres, porque ahí hace rato teníamos con números, lo que vimos, esto sería el sistema DOM. Esto es el sistema DOM por cuántos escaños va a meter el partido. Y esto ya es traducido con el voto preferencial, o sea, qué concejal específicamente con nombre y apellido va a ocupar esa banca. Y ahí vemos, ¿verdad? Los primeros, los de rojo, son los de la ANR, los de azul PLRA, Patria Querida blanco, y la alianza en amarillo. Y al final dice, ¿verdad? Total le dice ANR 15, PLRA 5, Patria Querida 3, alianza lista 6, 1, ¿verdad? Y están los cocientes, donde dice votos, en la parte derecha, digamos, donde dice votos, son los cocientes, o sea, la cantidad total de votos que tuvo los partidos con su división que hicimos hace rato.
Básicamente es eso, ¿verdad? Muy complicado no es, ¿verdad? Pero lo más, digamos que lo más fácil, lo más sano es que la propia computadora, o sea, la propia máquina electoral ya hace esto, ¿verdad? Solamente se suma, o sea, se suman todos los certificados de resultados que se obtuvo en una ciudad y te da al final esto. Te da esto. O sea, no hace falta, digamos que muchas complicaciones, muchas operaciones aritméticas, sino la máquina electoral propia ya te hace esto, te hace este cálculo, ¿verdad? Las listas cerradas y bloqueadas, implicancia política, tienen sus ventajas y sus desventajas como todo sistema electoral. Ningún sistema electoral es perfecto, ¿verdad? Dentro de la organización política, cada candidato a cargos plurinominales realiza su propia campaña dentro de su organización política. Compite por el mismo segmento del electorado, por lo que se lo denomina infraterno. ¿Por qué? Yo soy candidato de un partido, mi enemigo, mi propio enemigo está dentro de mi lista, porque ese candidato, ese colega también quiere el mismo voto que yo estoy buscando. Entonces, dentro de mi propia lista estamos los enemigos, ¿verdad? Cuando más votos tiene la lista, tenemos más posibilidades de entrar o de tener más escaños. Pero, aún así, la persona que está conmigo en mi lista sigue siendo mi enemigo. Por eso se le denomina infraterno, no es fraterno, no estamos hermanados como estábamos antes en el sistema de las listas cerradas. Es infraterno, ¿verdad? La propaganda electoral. Cada candidato realiza su propaganda electoral en forma individual. ¿Qué esto pasa? O sea, ¿a qué nos lleva esto? Que el que tiene más dinero para hacer propaganda electoral va a estar mejor posicionado. Y acá dice lo que le acabo de decir, beneficia a los candidatos con mayores recursos económicos. Los candidatos con mayores recursos económicos pueden realizar campañas políticas y propagandísticas muy superiores a las de los otros candidatos. Yo puedo posicionarme con una campaña bien hecha también, ¿verdad? Evidentemente no. El hecho de comprar o de empapelar la ciudad no necesariamente es una garantía para que yo esté mejor posicionado. O sea, yo puedo estar mejor posicionado haciendo campañas a nivel de redes sociales, a nivel de reuniones pequeñas, reuniones dirigidas a dirigentes más específicos, más líderes de su comunidad, de sus barrios. Entonces yo puedo hacer esa campaña, pero para hacer reuniones, para hacer movilización, necesito recursos. Eso es evidente, ¿verdad? No solamente para comprar papelería, digamos, ¿verdad? Sino para hacer directamente para recorrer las ciudades, o sea, para encontrarse con esos votos ciudadanos. Es dificultoso para los analfabetos. Esta es una desventaja, sería también, ¿verdad? Los analfabetos tienen mayores dificultades para seleccionar su preferencia debido a que tienen que seleccionar de las listas respectivas a su candidato preferido. Y no convengamos que solamente son los analfabetos los que no saben leer, sino también los analfabetos funcionales, ¿verdad? Personas que, digamos, no pueden memorizar, no pueden asimilar quién es el candidato, le conoce, pero después al momento de la verdad se olvida del nombre, del número de opción, y es difícil. En las elecciones pasadas tuvimos muchos problemas, los retrasos en las votaciones. A los jóvenes no les cuesta tanto este sistema porque con los celulares, el manejo de los celulares, las tablets, de las redes sociales, tienen un manejo sobre la tecnología, pero a la gente mayor ya le cuesta, ¿no? Le cuesta mucho eso, ¿verdad? Bueno, los líderes ya no van a poder imponer, esta sería una ventaja, representantes a voluntad, pues finalmente son los electores los que van a decidir el orden en que ocuparán las bancas de los candidatos. Ustedes saben que cuando existían las listas cerradas, las listas sábanas, los partidos grandes especialmente, los escaños se vendían ya en las internas, tenían precio de eso. O sea, los números 1 pagaban, por así decirlo, 100 millones. Los números 2, los que querían ser número 2, pagaban 80 millones. El número 3, 45 millones. Y así pagaban. Ellos compraban directamente su escaño. Que eso se repartía entre los líderes del partido
y también, en teoría, para un fondo de campaña, para un fondo de esa lista, de esa campaña, ¿verdad? Y esto, con este sistema de desbloqueo ya no sirve eso. O sea, ya nadie va a poder vender ni comprar, ni va a tener beneficio de comprar un escaño porque puede variar. O sea, la gente, el voto puede hacer variar. El número 12 puede quedar el número 1. El número 1 puede bajar al 8. O sea, no es garantía ya comprar una banca. No tiene más sentido eso, ¿verdad? Eso va a ir eliminándose progresivamente, ¿verdad? Otorga mayor capacidad de selección al elector. Esto es una ventaja también. El elector tiene la opción de otorgar su voto a su candidato preferido y no se ve obligado a aceptar la lista tal cual se la presenta. Logra mayor vinculación entre los candidatos y los electores. Los candidatos se ven compelidos a acercarse a los electores para lograr su preferencia. O sea, cuando más a la gente te conozca, más vos como candidato vas a tener más posibilidades de que esa gente realmente te vote, porque te va a conocer. ¿Verdad? O sea, se necesita caminar más, estar más cerca de la ciudadanía, de los electores. En la interna lo importante será entrar en la lista, sin que sea fundamental la ubicación. Opción A o opción 1, ya que esta no tendrá relevancia. Yo puedo entrar, yo en la interna, porque son un doble sistema, pues, especialmente para los partidos grandes, donde hay internas muy encarnizadas. Entrar en la lista es lo importante. No importa entrar número 1, número 2, entrar es lo importante. Y después, en las generales, sí, ya ubicarse en los primeros lugares. Ventaja del voto electrónico, aparte de lo que ya dijimos, ¿verdad? Mayor rapidez en la votación, mayor precisión en los resultados, ya que la posibilidad del error humano se disminuye. Nunca digamos que se excluye el error humano, pero se disminuye notablemente. Eficiencia en el manejo de los sistemas electorales complicados. Mejora la presentación en cuanto a las papeletas, que son más complicadas, son más numerosas para doblar, desdoblar, se pueden anular, se pueden manchar. Eso ya no existe más ahora en este sistema. Más comodidad para los electores. Posibilita el aumento de la participación electoral también. Prevención del fraude en las mesas de votación al reducirse la intervención humana. O sea, ya, ustedes recuerdan que en el proceso de las papeletas hay un conteo, de repente si se derrama la tinta indeleble ahí por las papeletas, se anula totalmente ya eso, ya no tiene más validez. Y en ese proceso de escrutinio mucha gente hacía eso, ¿verdad? La gente que veía un revés electoral ya evidente, entonces para anular la mesa derramaban la tinta o marcaban las papeletas. Entonces eso ya no se puede más hacer en este sistema, ¿verdad? Disminuye el voto nulo, teniendo la posibilidad de emitir voto blanco si así lo decide. El voto, antes cuando digamos, cuando se estaba presentando este proyecto, se decía que no podía haber voto nulo en este sistema, porque existe el voto blanco, pero en realidad sí se pueden anular los votos también. Y hay algunos casos. En el caso, por ejemplo, de que los miembros de mesa no firmen la papeleta, porque se imprime, o sea, cuando usted emite su voto, eso se imprime. Y los miembros de mesa deben firmar esa papeleta. Si no están las 3 firmas, ese voto es nulo. Ese es un ejemplo, por ejemplo, del voto nulo. Ahorro potencial en el largo plazo por las horas trabajadas por el personal de mesa de votación, que es lo que yo le había dicho también. Antes se terminaba a las 10 de la noche, cansado, exhausto, y eso propugnado, o sea, era muy susceptible de cometer errores en la intervención humana, como decía ahí, porque por el cansancio nosotros teníamos que completar las listas a mano, ¿verdad? Es decir, fulano de tal tuvo 15 votos y tenía que 15 completar en letras y en números. Y eso a las 10 de la noche, con poca luz, cansado, hambriento, ya que ver a tu familia, induce mucho al error humano. O sea, se pueden cometer muchos errores. Sin embargo, con este sistema se termina más rápido, un poco más fresco, más entero. Entonces, se va evitando esos errores que pueden ir dándose, ¿verdad? Básicamente, este es el sistema, ¿verdad? De las urnas, el sistema de las listas cerradas y desbloqueadas, ¿verdad? Un sistema que tuvo muchas críticas a favor y en contra, ¿verdad?
mucha gente, muchos poderosos perdieron digamos, ese sentido de pertenencia que tenían dentro de su partido, y también van perdiendo de a poco el poder absoluto que tenían de vender escaños dentro de la lista, y también de obtener beneficios con ello, ¿verdad? Hacer alianzas con otra gente. Entonces, ese poder que tenían, digamos que los caciques de los partidos, se lo traslada al elector ahora. El elector es el que ahora va a elegir esa lista. Dentro de esa lista, si es que le gusta a una persona de su preferencia, entonces tiene el poder de desarticular esa lista. Si yo tengo una lista de 1 al 12 presentada por el partido, el elector al final tiene el poder de desarticular y de meterle a ese número 12 como número 1. Y del número 1 puede irse al número 10, si no tiene muchos votos, sino de la simpatía del elector, ¿no? Porque tiene que pasar un doble proceso, que sería el proceso de las internas partidarias dentro de su partido, y después con las elecciones generales, ¿verdad? Y básicamente esto es lo que va a ir cambiando. Particularmente yo soy del criterio de que es sano que se mantenga este sistema, y es más, creo que va a haber una tendencia a que cada vez se abra más la lista, no que se vuelva al sistema anterior. Creo que ya no hay marcha atrás con el sistema de la máquina de votación. La máquina digital ya se queda. Si bien eso se alquila, no es propiedad de la justicia electoral, se alquila probablemente el año que viene, que hay elecciones internas ya para presidentes, elecciones generales internas, presidente de la República, diputados y senadores, ya hay internas en noviembre. Yo creo que se va a quedar ya este sistema. Y si es que va a haber un cambio, va a ser para abrir más las listas, no para volver a cerrar ni al sistema anterior. Creo que esa va a ser la tendencia a partir de ahora, porque la gente ya entendió que está en su poder, en sus manos, el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, profesor Néstor. Bien claro. Hay preguntas, hay comentarios. Yo quiero que participen también los que están estoicamente escuchando, y en el chat pude ver un comentario de Gustavo ahí. Si hay comentarios que quieran hacer. Eh, Así como dijo el profe, era, yo tiempo atrás también fui así veedor, presidente de mesa, y era así como decía el profe que estábamos hasta altas horas, ¿verdad? Y eso también un poco repercutía para elecciones futuras, que ya nadie quería comprometerse, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque ya era un poco muy sacrificado, ¿verdad? Pero con esta nueva versión, por decirlo así, fue bastante positivo. Este año yo no me involucré, ¿verdad? Pero sí me fui a votar y fue rapidísimo, ¿verdad? O sea, mucho más. Me fui para las 7 de la mañana, 7:10 yo ya estaba afuera, ¿verdad? Y lo que noté es que, como dije hace rato en el chat, que se cayó el negocio, ¿verdad? Las personas, los concejales en este caso, ¿verdad? Que demostraban interés en servir, hacían sus campañas, ¿verdad? Y especificaban bien, ¿verdad? Opción tal, ¿verdad? De repente aparecía una opción, por decirlo así, por dar un número 90, ¿verdad? Ese era un poco... Y sin embargo, antes no, ¿verdad? No existía eso. Y esos son, para mí, son buenas señales, ¿verdad? Porque es el inicio de algo bastante positivo para nosotros los ciudadanos de Estado. Yo estuve escuchando también, gracias Gustavo por tu intervención, algunas disconformidades en cuanto a los legisladores en plantear otra vez que se vuelva al método antiguo, ¿verdad? Pero como ya explicaste, Néstor, que es una cuestión que al contrario se tendría que ir para seguir abriendo la posibilidad de que se vaya eligiendo prácticamente, por decir de una manera más directa, ¿verdad? Yo lo que quería también hacer notar, ¿verdad? Que el compañero que habló recién, ¿verdad? Que dijo que estuvo como algunas veces como miembro de mesa.
Sí, mucha gente, a mí me tocó hacer capacitaciones para miembros de mesa también, para estas internas y para las generales, ¿verdad? Ahora de las últimas elecciones. Y veía mucha gente joven participando, queriendo ser miembro de mesa, ¿verdad? Y de repente explicándole el sistema así, le entraba un poquitito de miedo. Y yo les decía, ¿verdad? Que no tengan miedo, que especialmente los jóvenes, ¿verdad? Y también incluso la gente de un poco, eh, que tenía un poco más de edad, se animaba y lo hacía muy bien. O sea, no es complicado el manejo, porque imagínense que cuando se va a abrir el sistema cuando se va a abrir la mesa, se completa el acta de apertura y el presidente de mesa tiene un carnet, un carnet especial que tiene un chip y habilita a la persona para votar, ¿verdad? Y después eso eh, va surgiendo ya, ¿verdad? Con la práctica ya es más fácil, ¿verdad? Y de repente se tranca, a veces ¿por qué se tranca? Porque a veces la gente mete al revés la papeleta. Mete al revés. Hay una flecha grande luego así en la papeleta. A veces la gente mete al revés o mete doblado ya. Entonces se tranca. Pero están las personas que trabajan muy bien también para estas elecciones, la gente de la justicia electoral, el soporte técnico, le llamaban, ¿verdad? Cuando se trancaba una mesa, ya, por favor, soporte técnico, venían y ya solucionaban en un ratito eso, ¿verdad? Eso también mejoró bastante la justicia electoral en este tema, más todavía con el tema del protocolo sanitario que teníamos que cumplir, que no se podían aglomerar las personas. Hubo un poco de complicación con eso, en ese tema, ¿verdad? Pero a pesar de todo, yo creo que fue una fiesta cívica en general, ¿verdad? No hubo mayores incidentes a nivel país, eso es muy bueno, la gente ya va entendiendo, ya va valorando, hubo mucha participación. Generalmente las elecciones municipales, como son candidatos locales, son nuestros vecinos, son nuestros amigos los que se candidatan, y esta vuelta creo que todos teníamos amigos que eran candidatos a concejal, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Y eso era una de las ventajas que leímos, que da mayor participación, no solamente a la gente, al elector, sino al voto pasivo, ¿verdad? Que es a los candidatos mayores, candidatos que antes, personas que antes no querían comprometerse con política, con movimientos, con elecciones, ahora ya se candidatan, quieren explotar su figura y saben, los que perdieron ya saben que no es solamente las redes sociales, ni salir en fotos, ni salir en la tele, ¿verdad? Porque muchos mediáticos perdieron y tuvieron una buena elección, que la política no es igual a digamos que a los medios de comunicación, ¿verdad? Hay una cierta diferencia muy importante, ¿verdad? Y más todavía con este sistema. Cuando más cerca está del elector, tenés más posibilidad de ganar, ¿verdad? Y muchas lecciones nos dejaron, ¿verdad? Y eso yo ya se los dejo a los politólogos, a los analistas, ¿verdad? Pero yo creo que así como les dije, este sistema se va a ir abriendo, va a ir mejorando, pero para adelante. No vamos, creo que la gente ya no va a dejar, ya no va a permitir que volvamos al sistema anterior. Es una ventaja para ellos, se le da más poder al pueblo.